más importantes, las que vamos a aplicar, son las propiedades de linealidad. O sea, aquí voy a anotar a la izquierda la función en el dominio del tiempo y a la derecha la transformada. Bien, entonces, si tenemos la función f de t, el dominio del tiempo, y voy a usar otra más que sea g de t, que son funciones del tiempo. Sus transformadas las voy a denotar con la misma letra, pero mayúscula. Entonces, decía, se cumple la propiedad lineal, vale decir que la transformada se distribuye para la suma y también es aplicable al producto por constantes. Entonces, si tengo A y B en constantes reales, la transformada de A por f de t más o menos B por g de t va a ser A por la transformada de f más o menos B por la transformada de g. Aquí algo bien importante. La transformada de la derivada respecto al tiempo de la función f de t es j omega por la transformada de f de t. Y la transformada de la integral de f de t es 1 sobre j omega por la transformada de f de t. Perdón, j omega, ¿no? Entonces, las operaciones de derivación e integración se traducen en simplemente la transformada de la función multiplicada en el caso de la derivada por j omega y en el caso de la integral dividida entre j omega. ¿No? Esto es lo que nos permite cambiar de formas íntegro-diferenciales a funciones lineales. Bien, entonces ahora sí podemos pasar a esto. ¿Cuál va a ser el camino que vamos a seguir? Partimos de un circuito en el dominio del tiempo. Voy a hacer un poquito más grande. Ahí creo que está mejor. Entonces, tenemos un circuito en el dominio del tiempo en el que aparecen tanto corrientes como voltajes en función del tiempo, ¿sí? Pero del tipo sinusoidal. Vale decir que
si hay un voltaje, este va a tener la forma Bm coseno de omega t. Y eventualmente podría tener un desfase phi sub b, le voy a poner. Y podríamos tener corrientes que tengan esta forma. Amplitud I sub m coseno de omega t más algún ángulo de fase, y le voy a marcar para distinguirlo del otro. Noten que aquí no habría ningún inconveniente en que si la variable b de t, por ejemplo, es bm por seno de omega t, con esta igualdad trigonométrica la convertiremos en coseno. ¿Ya? Entonces es importante que todas las fuentes, tanto de voltaje como de corriente, se expresen mediante funciones coseno. Y bueno, naturalmente que el circuito podría contar con resistencias, condensadores y bobinas. Bien, entonces el objeto es analizar un circuito con esas características, vale decir, obtener voltajes e intensidades en algunas ramas, en algunos nodos, o realizar la solución completa del circuito, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a transformar el circuito mediante estas reglas. Las fuentes las vamos a transformar simplemente tomando la amplitud y el ángulo de fase. La fuente de corriente, del mismo modo, su transformada va a ser amplitud, ángulo de fase. Las resistencias del dominio del tiempo se transforman en lo mismo. Resistencias en el dominio complejo. Los condensadores del dominio del tiempo pasan a 1 sobre j omega. ¿Por qué esto? Porque se acuerdan que la relación entre voltaje e intensidad en un condensador está dado por integral de la corriente, ¿sí? Entonces, esa integral nos lleva a dividir la transformada de la corriente entre j omega. Por eso aparece el término 1 sobre j omega aquí. Vale aclarar que esto también podría escribirse. Vean que si multiplico por j el numerador y el denominador, voy a tener j en el numerador y en el denominador menos 1. Entonces también es válido decir que es igual a menos j 1 sobre omega c. ¿No? Omega es la frecuencia de trabajo, c es la capacitancia, que son ambos reales. En tanto que la bobina, que habíamos visto, relaciona voltaje con intensidad mediante la derivada.
¿cierto? El voltaje es la derivada de la corriente multiplicada por la autoinductancia. Como la transformada cambia la derivada por el producto J omega, por la transformada de la corriente en este caso, entonces en nuestro circuito transformado, en lugar de la bobina, vamos a tener J omega por L, ¿sí? Entonces, una vez transformado el circuito, las relaciones entre las variables ya son del tipo lineal. Y por lo tanto tendremos un conjunto de ecuaciones lineales, ¿cierto? Pero con coeficientes complejos. Y bueno, salvando el tema de que los coeficientes son complejos, nada quita que podamos obtener la solución fácilmente, ¿no? Entonces obtendremos soluciones que van a tener la forma de X igual a BMX ángulo phi sub X. Corrientes que tendrán la forma, para no usar la misma X, voy a usar Y. Amplitud, ¿cierto? Ángulo de fase. ¿No? Entonces, soluciones del circuito transformado, vale decir del circuito con coeficientes complejos, que obedece a un modelo lineal, serán del tipo también complejo. Por cada variable vamos a tener una amplitud y un ángulo de fase. Lo que esperábamos como solución, ¿sí? Pero si nuestro interés era obtener la solución en el dominio del tiempo, nada más tenemos que expresar cada una de estas de X como BMX coseno de la misma frecuencia omega t más ese ángulo de fase obtenido en la forma compleja. Y lo propio para la corriente. Bien. La única salvedad que hay que tener siempre en cuenta es que la solución que estamos obteniendo es solamente la solución permanente, ¿no? El método no nos determina la solución transitoria. Decíamos de esta solución transitoria que dura un tiempo muy corto. Es el tiempo que transcurre desde que se energiza el circuito, es decir, desde que encendemos las fuentes, hasta que se establece ese régimen permanente. Y este tiempo suele ser muy corto, del orden de los microsegundos a veces. En el que sin duda pueden ocurrir algunos eventos de los que hay que tener cuidado, ¿sí? Subidas de corriente,
picos de voltaje que podrían dañar el circuito. Pero ese estudio es digamos, aparte de lo que estamos centrados en obtener, ¿no? Queremos solamente obtener la solución en el régimen permanente. ¿De acuerdo? Vamos entonces a ver un ejemplo. En este circuito, ¿sí?, que cumple con los requisitos que habíamos marcado, es un circuito que tiene una alimentación, ¿sí?, una única fuente de voltaje, 10 voltios se supone, por seno de omega t. Tiene 1, 2, 3 resistencias, ¿cierto? 3 resistencias, tiene una bobina y un condensador, ¿no? Entonces, ese es el circuito del que queremos obtener la transformada, es decir, el circuito pasado al dominio de la frecuencia, al campo complejo. Falta un dato, ¿no? El dato de la frecuencia. Vamos a suponer o a asumir que la frecuencia angular es 1000 radianes por segundo. Bien. Entonces, la fuente la voy a llamar BS. Entonces, esta fuente BS se transforma en la amplitud, que es 10, tal vez antes de hacer la transformada sería conveniente cambiarle la forma, ¿no? Como es seno, tenemos que pasarla a coseno. Entonces será coseno de omega t menos 90 grados, ¿sí? Ahora sí, su transformada es 10 ángulo de fase menos 90. Otro elemento es la resistencia R1. 20 ohmios se transforma en lo mismo, ¿sí? 20 ohmios. Con la resistencia no hay cambio alguno. ¿Por qué? Porque relaciona el voltaje con la intensidad a través de la ley de Ohm. La bobina L1 de 10 milihenries se transforma en J omega L, ¿cierto? Vale decir J omega, que es 10 a la 3, L, que es 10 por 10 a la menos 3. ¿No? Mili es 10 a la menos 3. Eso nos da J10, ¿verdad? J10. La resistencia R2 sin ningún cambio.
El condensador C1, 200 microfaradios. Eso es 200 por 10 a la menos 6 faradios. Cambia a 1 sobre J omega C. Eso nos da J 10 a la 3 y C es 200 por 10 a la menos 6. ¿Sí? ¿Cuánto es eso? 5, ¿no? 5 sobre J, multiplico, como les decía, numerador y denominador por J. Y eso nos da J cuadrado en el denominador. J cuadrado es menos 1, entonces será menos J5. Bien. La resistencia R3 sin cambio, ¿no? Sería 40 ohms. Entonces el circuito transformado, lo puedo trazar de esta manera. Ya no voy a poner los símbolos de los componentes, simplemente se utilizan unos rectángulos. ¿Sí? Cada elemento es un bloque. La fuente de voltaje la hemos cambiado por 10 menos 90. La resistencia 20. La inductancia J10. La resistencia R2 sigue siendo 8. El capacitor se cambió por menos J5. Y la otra resistencia sigue siendo 40. ¿No? Inclusive podríamos asociar esos componentes en uno solo. ¿Sí? Los que están en serie, que resulta fácil. Entonces tengo 20 más J10. Aquí tendría 8 menos J5. Y este, bueno, no cambia en nada, 40. ¿Bien? Y ese sería el circuito transformado. Para completar el ejercicio. El ejemplo 2 dice escribir las ecuaciones de mallas de este circuito. ¿No? Ecuaciones de mallas se refiere a las ecuaciones que devuelve la ley de Kirchhoff de voltajes aplicado a cada una de las mallas, considerando en ellas una sola corriente. ¿No? Entonces voy a asumir que en esta malla tengo una corriente transformada I sub 1 y en el otro la corriente I sub 2, ambas en sentido horario.
Entonces, para la malla 1, la suma de voltajes, voy a empezar aquí arriba. A estos elementos que nacen de la transformación de resistencias, bobinas y condensadores, se les da el nombre de impedancias. ¿Ya? Entonces, esta impedancia compleja, 20 más J10, es el equivalente de la resistencia en nuestro estudio que habíamos hecho en el campo temporal. Entonces, el voltaje en esta impedancia es el producto impedancia por intensidad. 20 más J10 por I1. Lo propio en la impedancia 8 menos J5. 8 menos J5. Y en ella tenemos dos corrientes, ¿sí? Y uno que va de arriba para abajo, polarizando más menos. Y 2 va de abajo para arriba, ¿sí? Entonces el voltaje que produce la corriente I1 es positivo, el de la corriente I2 negativo. Por esto puedo poner I2 menos I1. ¿Cierto? La corriente neta en la impedancia 8 menos J5. Y por último está la fuente de voltaje, en la que siempre voy a asumir más menos. Entonces, menos 10 menos 90 grados, ¿cierto? Con eso ya llegué al punto de partida. Esta suma es 0. El mismo trabajo lo puedo hacer en la malla 2. En la malla 2 hay solo dos componentes. Si empiezo aquí, sería 40 por I2, ¿sí? Y la otra impedancia que es 8 menos J5 por I2 ahora menos I1. Perdón, en el otro está al revés, ¿no? En el otro era I1 menos I2. Ahora sí es I2 menos I1. Con eso hemos completado la suma y esta es 0. Ya, entonces, bueno, si quisiéramos encontrar las corrientes I1 y 2, deberíamos resolver este sistema de ecuaciones. ¿Sí? Un par de ecuaciones con coeficientes constantes, pero complejos. ¿No? Cualquier método podría aplicarse, nada más que al momento de realizar operaciones con estas variables, debemos efectuarlas en el campo complejo, ¿sí? Vale decir, realizar multiplicaciones, sumas, restas, empleando la aritmética compleja. Aquí hay un ejemplo más de eso, en el que vamos a ver cómo se puede realizar aquello.
Ya tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, son X y Y las incógnitas. Los coeficientes son complejos. Entonces, la solución la podríamos hacer empleando cualquiera de los métodos. Puede ser igualación, reducción por sumas y restas, ¿sí? Pero creo que resulta más cómodo hacerlo mediante determinantes. Entonces, puedo cambiar a la forma matricial las ecuaciones. Los coeficientes son los elementos de la matriz, ¿sí? 2 más J3, 4 menos J, menos 5 y J2. Nuestras incógnitas, X, Y. Los términos independientes, 8 y J6. Bien. Como sabemos, la solución para X se obtiene de dividir el determinante que obtenemos, de cambiar la primera columna por la de los términos independientes. 8, J6, menos 5, J2. Y el del denominador es el determinante de la matriz principal. Entonces aquí hago productos cruzados, ¿no? Ese producto con el mismo signo. 8 por J2, J16. Y con signo cambiado, el producto, perdón, aquí, ¿no? Menos 5 por J6. Menos por más da menos, pero vamos a cambiarle el signo. Más 5 por 6, 30, ¿no? Del mismo modo en el denominador. Con el mismo signo, este producto, J2 por 2 más J3. Aplicamos propiedad distributiva. Sería J4, ¿cierto? 2 por 2. Y más por más da más, pero tengo J cuadrado, eso lo convierte en negativo. 2 por 3, 6. El otro producto con signo cambiado. Menos 5, ahora va a ser más 5 por 4 más 20 y más 5 por menos J menos J5. ¿Cierto? Podemos simplificar esto. J46, ¿sí? En el denominador tengo parte real, 20 menos 6, 14. Y menos J. ¿No? Menos 5 más 4, menos 1.
Puedo poner o no poner el 1.